Nuevamente por el interés, por esta comunicación. Bueno, me parece una magnífica noticia. Ha sido la noticia más importante hasta ahora en esta historia de impunidad que rodea al caso Sodalicio. Asumimos, o asumo yo por lo menos, que esto debería ser un primer grupo de expulsados, porque hay una serie de nombres que no aparecen en esa lista y deberían estar incluidos, ¿no? Ujú. El Papa, en la última línea de ese edicto, no sé cómo se llama esta cosa de la expulsión, esta información de la expulsión, invita al sodalicio a que inicie un camino de justicia y reparación, como tú lo has mencionado. Con lo cual uno infiere que el Papa valora que lo que supuestamente ha hecho el sodalicio en teoría para cambiar, para reformarse, ha sido poco o ha sido insuficiente, entonces le pide que inicie. Ese mensaje aparentemente no ha calado en la propia institución, donde la respuesta del sodalicio 5 días después de la expulsión, primera vez que se demora tanto ante un tipo de noticia de este tipo, siendo de suma relevancia, sostiene que van a continuar con sus reformas, que van a seguir en este proceso de cambio, que van a seguir apoyando a las víctimas a través de un comité de escucha y no sé qué. Y la verdad es que el Papa les está diciendo, oigan, no sé si entendieron bien, inicien, ¿no? Y la reacción, porque ahora ya podemos verla, cuando me llamaron la semana pasada, que efectivamente estaba un poquito complicado, todavía no conocíamos la reacción ni del sodalicio ni de los expulsados, que han sido 10. Por lo menos unos 4 ya han comenzado a reaccionar o a responder o a explicar o a despedirse de la institución. Estos son Humberto del Castillo, Rafael Ismoes, cuyo mensaje sí no he escuchado, el del Castillo sí lo he leído, Alejandro Bermúdez, que ya ha tenido un par de intervenciones en su podcast, y José Antonio Buren, el ex arzobispo de Piura y Tumbes, el día de ayer en una carta larga de 2 páginas. A mí lo que me llama la atención de estas reacciones es que todas muestran desconcierto, perplejidad, estupor, todos dicen que es una injusticia. Bermúdez que va a esperar que este papado termine, o sea, que se muere el Papa, para buscar al siguiente y pedir su reposición, ¿no? Porque también le parece injustificada esta salida de él. O sea, a lo que voy es, todos expresan de todo menos arrepentimiento. Y eso me alucina, ¿no? Ayer me pasaron la homilía del cura Chali Riva, Juan Carlos Riva, de la iglesia de Camacho, que es una parroquia que está a cargo del Sodalicium en Lima, e iba en el mismo tenor, ¿no? Hay que rezar por nuestros hermanos, qué tristeza, pero estas cosas de la cosa fanática, sectaria, era de antes, no de ahora. Pero tampoco veía que había, o sea, no sé, una actitud de enmienda. O sea, de ya no somos así. Eso era un poco, digamos, lo que pretendía reflejar el cura Charlie Riva, ¿no? Pero hay un datito muy importante ahí que tú detallaste en una de tus crónicas, que era que el Papa les dice que inicien un proceso de justicia y reparación. Al final del comunicado, la última línea. Y tú eso lo ves como una ventanita que les está dejando para salvarse
si es que ellos deciden, bueno, señores, el Papa ha dicho esto, nosotros empezamos este proceso de justicia y reparación. Y ellos responden 5 días después que continuaremos con las reformas, ¿no? Pero no ven el tema de seguir lo que el Papa les está ordenando para poder salvarse. Y si es que continúan en este proceso que parece un proceso así de negación de hechos y de acciones, es increíble. Puede ser de que venga cosas mayores. Me parece claro, ¿no? O sea, así como a ti te parece claro, a mí me parece claro, hay exodálites a los que les parece claro, a algunos nos parece que ya, o sea, el Papa ni siquiera ha debido ponerles esa línea, lanzarles esa tabla de salvación, ha debido cerrarlos hace rato, pero aún así, ofreciéndoles esa última oportunidad de cambio, de conversión, no la ven, no la quieren ver, están en plan negacionista porque están enajenados. O sea, estamos hablando una vez más de una organización de características sectarias y talante mafioso. Ya, o sea, no sé, 5 días para responder y no leen la última línea que ni siquiera es una letra chiquita. O sea, es el último mensaje del Papa a la comunidad sodalite y no lo quieren ver. Bueno, entonces lo que sí a continuación yo calculo que no va a ser lo mejor para el sodalicio, ¿no? Pero para eso la iglesia hace un seguimiento. ¿Hay casos anteriores? No hay casos anteriores como el sodalicio, creo, ¿eh? Ya. O sea, antes han podido hacer exactamente lo mismo con los legionarios de Cristo y no lo hicieron. Ya, ¿no? con Caradima. Caradima no era el jefe de una organización como los legionarios o sodalicios. Era un cura de parroquia. De Parroquia El Bosque. En la parroquia El Bosque, en la comuna o distrito de Providencia, en Santiago de Chile. Y lo que él era utilizar Acción Católica, que era un movimiento que ya existía en Chile, y a partir de ahí sí hizo su pequeña secta, ¿no? Con chiquillos de la clase media alta santiaguina, pero claro, comparado con la Legión o con el Sodalicium, era una cosa muy pequeña, muy acotada. Sin embargo, tenía 4 obispos, ¿eh? Caradima tenía 4 obispos, el Sodalicium llegó a tener 2. Y los legionarios, una legión de curas, era una fábrica de vocaciones para la iglesia, y decidieron en ese momento, con Karol Wojtyła, el Papa polaco, a la cabeza del pontificado católico, cercenar, y luego con Ratzinger, que Ratzinger es el que actúa en realidad, porque Exacto. Juan Pablo II le perdona la vida. Ratzinger encapsula en el tema, el fenómeno de la pederastia clerical en los legionarios en Maciel, en Marcial Maciel, y le encargan a un jesuita, Gianfranco Ghirlanda, revisar las constituciones, los estatutos y rescatar el carisma, que es esta suerte de gracia del Espíritu Santo que imprime un carácter a una organización religiosa determinada y que suele ser, digamos, recibido por el fundador. En el caso de Maciel claramente estamos hablando de un pederasta, y en el caso de Figari lo mismo. Y rescatan, o sea, resucitan a la legión cuando pudo haber fenecido, y bueno, luego hemos visto que los abusos continuaron, que la plata para la reparación de las víctimas la sacaron a través de offshores, a través de 2 curas que eran los brazos, los alfiles financieros de Marcial Maciel, ¿no? Y sobrevivió. Ese mismo cura Ghirlanda es el que hoy por hoy es el acompañante espiritual del Sodalicium, que ya hemos visto en los hechos es una suerte de cleaner, de limpiador, de lavacaras,
y espero que en esta oportunidad este Papa no se equivoque, no cometa el mismo error que sus dos predecesores, ¿no? Con la Legión de Cristo. Y en esa lista de 10, ¿quiénes son los principales? ¿Eguren? El más llamativo es José Antonio Eguren, pero el que encabeza la lista es Eduardo Regal, ¿Qué es? quien fue vicario general del Sodalicium cuando Luis Fernando Figari era el superior general durante desde casi la fundación del Sodalicium hasta el año 2010, ¿no? Él era su brazo derecho, y luego cuando Figari, por presión de la ex fraterna Rocío Figueroa, que en ese momento era una fraterna en activo, la fraternidad es la rama femenina, una de las ramas femeninas del Sodalicium, Rocío Figueroa fue la que descubre la doble vida sexual de Germán Doig dentro de la institución, y ella es la que presiona para que Figari dé un paso al costado. Claro, hacia adentro esgrimen que por motivos de salud, porque Figari estaba muy mal, esto fue en el año 2010, estamos 2024, y hasta donde sabemos, Figari goza de muy buena salud, ¿no? Cuando renuncia Figari, asume Regal como superior general. Él fue el primero que tuvo la oportunidad de expulsar a Luis Fernando Figari, porque en agosto del año 2011, cuando Regal era el superior general, saltan las primeras denuncias de abuso sexual que señalan a Luis Fernando Figari. Estas se publican en Diario 16, un diario que ya no existe, pero que en esa época dirigía el periodista Tafur. Juan Carlos Tafur. Así es. Que fue el que en el 1 de febrero del 2011 destapó o reventó el caso de Germán Doig en su portada, ¿no? Entonces, Regal, además, según nos enteramos por el portal norteamericano Crux, que es una página web, es un medio periodístico que analiza y cubre temas vaticanos en Roma. Crux reveló que varios sodalites habían recibido cartas conminatorias por parte de la misión Scicluna Bertomeu, por parte del Vaticano, para que repliquen todos los señalamientos que se le habían hecho. En el caso de Eduardo Regal, la imputación que revela Cruz es por obstrucción a la justicia, no, perdón, por encubrimiento de pornografía infantil. Encubrimiento de pornografía infantil. ¡Qué guau, qué fuerte! ¿No? Y entre otras cosas, o sea, Regal es alguien que aparece transversalmente en varias investigaciones periodísticas, entre ellas la que hicimos con Paolo Ugaz, mitad monjes, mitad soldados, en Sin Noticias de Dios. Eduardo Regal es un encubridor. Es un encubridor, cuya expulsión además lo sorprende como superior de la comunidad de Denver en activo. Una de las recomendaciones de la primera comisión, de la Comisión de Ética, la que sí trabajó, la que hizo las cosas bien, tenía como principal recomendación que ninguna persona que hubiese tenido cargos de autoridad, dado que estamos hablando de una organización donde se entronizó una cultura de abuso de poder, podía volver a tener cargos directivos. Y con esta expulsión descubrimos que Regal era superior en activo de la comunidad sodalite de Denver. O sea, se zurraron olímpicamente en las recomendaciones de la primera comisión de ética. O sea, estamos hablando de que esta organización tóxica no aprendió nada. Jamás
en todo este tiempo aprendió absolutamente nada, y lo estamos viendo. Pero más que tóxica, yo le veo que actúan como una mafia. Bueno, o sea, si consideramos que en octubre del año pasado la Operación Valquiria destapó el caso de que a través de dos colaboradores eficaces, descubrimos que José Luis Aullón, en el corazón de la justicia peruana, digitaba y dirigía y frenaba, en el caso de las demandas contra el sodalicio, ralentizaba el proceso de estas, en el caso de las demandas calumniosas fabricadas contra los periodistas que investigamos, Daniel Llovera, Paolo Ugaz y contra mí, se aceleraban, ¿no? José Luis Aullón, contratado por gente del sodalicio. El sodalicio acaba de sacar también o reeditar las aclaraciones sobre las acusaciones, lo niega todo, y por supuesto no menciona la Operación Valquiria, ¿no? Y sigue justificando que la persecución contra nosotros, ellos no tienen nada que ver, que es ya una frase reiterativa, por si acaso esto nada tiene que ver con el sodalicio, ¿no? O sea, ya parece chiste, ya parece broma, pero, o sea, claramente van a negar todo hasta el final y van a morir matando, ¿no? ¿Y lo de Eguren se esperaba? Mira, cuando a Eguren, antes de la expulsión de Figari, lo destituyen, claro, al principio aparece como que él renunció. Claro. Pero es rarísimo, es inédito, es inaudito que en la Iglesia Católica un obispo de 60 y tantos años de edad, sin haber llegado a los 75 años, que es la edad en que el día de tu cumpleaños escribes tu carta de renuncia al Papa, y el Papa, según su propia discrecionalidad, decide si él considera que eres de los buenos y estás en buena salud y con lucidez mental, te quedas. Si no, ya, chao compadre, jubílate, ¿no? Pero a los 60 y tantos, antes de cumplir 70, ¿renuncias? Eso fue bien raro. Eso, por supuesto, que nosotros lo tomamos como lo que fue, una destitución. Lo sacaron a Eguren. Y que lo expulsen, bueno, ya era como una consecuencia de lo anterior, ¿no? Claro, y recordar esos momentos en el cual se va homenajeado por toda la clase política de Piura, ¿no? O sea, todos ahí, o sea, demostrando el poder que tenía en ese momento en la zona, bueno, dentro de la iglesia también, porque está dividida los obispos, ¿no? Pero el poder que tenía ahí y desde donde lo ejerció contra Daniel Llovera, contra Paolo Ugaz, contra ti. Sí. Sí, lo de Eguren es lo que te digo, lo más llamativo. Pero la expulsión de Alejandro Bermúdez también ha sido significativa, ¿no? Él es... aunque él era director de una agencia que se llamaba Así Prensa. Él te iba a preguntar, quería saber por qué habían sacado un periodista también de ahí. Porque... que va a terminar en Willax, seguro. Podría estar en Willax tranquilamente, ¿no? pero no, yo presumo que él se va a quedar en los Estados Unidos. Ya. Él tiene muy buena conexión con movimientos ultraconservadores en los Estados Unidos. Ya. En estos momentos tienen que hacer la transición porque, o sea, los expulsados tienen que irse de las comunidades del sodalicio. Ya no pueden vivir más en las casas del sodalicio. Entonces tienen que ver, hay una cosa ahí logística, a dónde se van a ir, qué sé yo, dónde se van a establecer, ¿no? A él lo han sacado, creo que debe ser el primer y hasta ahora único caso de alguien que ha sido expulsado de un movimiento religioso católico por mala praxis del periodismo, o sea, por asuntos deontológicos que tienen que ver con la falta de ética y falta de moral en el ejercicio del periodismo. Hay periodistas católicos, tú te vas a Roma, y te estoy hablando del portal Crux,
todos los periodistas son católicos. Y obviamente que cubren temas católicos, pero lo hacen con independencia. No dependen del Vaticano, o sea, hacen periodismo. No, así es. Así es. No es Radio Vaticana, digamos. No. O sea, investigan y denuncian, entonces, y pueden tener una posición, porque dentro de la iglesia hay, facciones, pero ejercen el periodismo a cabalidad. ¿Ok? Yo puedo ser liberal, y soy un periodista liberal. Y cuando opino, mi sesgo, obviamente, es desde una perspectiva liberal, para enjuiciar los temas políticos, económicos, sociales. Ellos igual, ¿no? Pero claro, el periodismo, entre comillas, de Alejandro Bermúdez ha sido uno de presentar su verdad como la única absoluta y tratar a todo aquel que no pensase como él, depositario de la verdad, como adversarios, como enemigos, ¿no? Los denunciantes contra él no son pocos, yo soy uno de ellos, por ejemplo, porque yo he documentado a través de Mitad Monjes, Mitad Soldados, Sin Noticias de Dios y la saga de El Caso Sodalicio, que son 5 volúmenes, he dedicado páginas tras páginas al estilo periodístico de Alejandro Bermúdez, que además refleja, expresa claramente lo que el Sodalicium nunca va a decir públicamente, pero que de puertas hacia adentro piensa como Bermúdez, porque en esa institución lo que predomina al ser una secta es el pensamiento único, el pensamiento colmena. Ahí nadie puede tener espíritu de independencia, porque eso es muerte para el espíritu de cuerpo, para la comunidad sodali, ¿no? Pensar distinto. Es la bocina, lo que escribe es la bocina que sale del Sodalicio. Claro, él puede decir que es opinión personal, ¿no? Pero todos caminan en línea ahí. Pero quienes hemos investigado al Sodalicio, no solamente eso, sino que en mi caso he pertenecido a la secta, sabemos cómo funciona la cosa ahí, ¿no? No hay pensamiento crítico, porque si lo tienes, te aplastan, ¿no? Te mandan en esa época te mandaban a las casas de San Bartolo para que te rehabilites, a la Siberia, para readaptarte, para reformatearte, para reprogramarte, y otra vez salgas alineado con todos, ¿no? ¿Y se puede en un tiempo cerrar el Sodalicio? ¿El Papa puede tomar esa decisión? Mira, ahorita, por lo que veo, están, no sé si probando es la palabra. Ya. Lo que hemos visto ahora último es una razzia, una purga, una expulsión de 10 miembros activos del Sodalicio y un último mensaje. Inicien un camino de justicia y reparación a las víctimas, ¿entienden? La reacción, 5 días después, seguimos en esto, continuamos, no sé qué. Bueno, no entendieron. Las reacciones de los expulsados es tan sintomática como la de los que siguen adentro. Oye, pero nosotros seguimos haciendo las cosas, ¿no? Pobres nuestros hermanos, o sea, vamos a rezar por ellos, ya, ok, es un acto de piedad rezar por el otro, por el caído. Pero ¿y las víctimas, una vez más, dónde quedan en esta historia? ¿Dónde están las víctimas? ¿Quién piensa en las víctimas? Esa es la pregunta que sigue flotando en el aire y el Sodalicium no se atreve a tomarla. Por la respuesta no lo piensa hacer. O sea, claramente están enajenados. Porque este negacionismo es un síntoma más de que son una organización sectaria.
No quieren ver lo evidente. Están cegados y enajenados a la realidad. No son capaces de percibir todavía que el cierre es una posibilidad altísima, ya no es una posibilidad remota, es una posibilidad en ciernes, que puede ocurrir la próxima semana o en un mes. Pero eso es lo que se les viene si no reaccionan. Como ya vi que no están reaccionando, yo calculo que esta caída se va a precipitar, ¿no? Bertomeu y Scicluna a esta altura siguen jugando un papel en el tema del sodalicio. Bueno, asumimos que sí, porque todo esto es consecuencia de el trabajo de la misión Scicluna-Bertomeu. Con Pau, que hemos seguido esto desde que llegó la misión, detectamos que el primer cambio importante que se da es cuando remueven del dicasterio del que depende el sodalicio, que es la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, remueven a José Rodríguez Carvalho, que era el secretario ejecutivo de ese dicasterio. Él era el protector del sodalicium en el Vaticano. Gracias a Rodríguez Carvalho nunca le pasó nada al sodalicio. Lo primero que ocurre después del trabajo de la misión es que lo sacan a Rodríguez Carvalho. Fuera Rodríguez Carvalho, ponen en el dicasterio a una religiosa, Sor Brambila, es su apellido, y a partir de ahí se desatora ese dicasterio, que es una suerte de ministerio global que tiene la Iglesia y funciona desde el Vaticano. Comienzan una serie de otras pequeñas cosas, cambios que tendrían que ver con la misión Scicluna, hasta que llega luego la más importante para mí, incluso que la expulsión de Figari, la destitución de José Antonio Uren, que ya ahora sí en su carta de ayer reconoce que por obediencia al Papa se fue, o sea, lo votaron, ¿no? Eso para mí fue wow. O sea, lo de Rodríguez Carvalho, al mes de la misión Scicluna-Bertomeu, yo dije, oye, esto es importante. O sea, claro, ¿cómo saber si había una relación, una correlación entre la visita y esto? Lo cierto es que él estaba desde el 2012, feliz de la vida, vienen Scicluna y Bertomeu al Perú, regresan a Roma y al mes se va este señor. O sea, fue milagroso. Luego lo de Uren, que fue muy poderoso, la expulsión de Figari ya era una consecuencia de algo que pudo haber hecho Eduardo Regal cuando fue superior general y no lo hizo. Algo que pudo haber hecho Alessandro Moroni cuando fue superior general en plena crisis y solamente lo declaró persona non grata, ¿no? Para calmar a la platea. Y luego el actual superior, el colombiano José David Correa, que según él, y ahora ya quedó otra vez desmentido, según él, esto ya lo había pedido él en el 2019, lo había sometido a la asamblea y le habían trasladado le habían endilgado el asunto al Vaticano, cosa como que gracias a ellos expulsaron a Figari. No, expulsaron a Figari porque es parte, si tú no lo expulsas, entonces lo expulso yo, que es lo que ocurrió con estos 10 expulsados. Si no lo sacas tú, lo saco yo, te lo saco. Exacto. O sea, eso ha venido ocurriendo mes tras mes. O sea, ahora nos enteramos por Crux y otros medios que han habido oportunidades que ha tenido el sodalicium ofrecidas por sus instancias vaticanas para responder. Y no lo han hecho. Han optado por encubrir, por alargar el chicle, por esperar que
algo le pase al Papa, quizás, no lo sé, porque ya Bermúdez lo ha transparentado de una manera que escarapela, ¿no? Pero no descarto que, además, como también creo que Euren ha sugerido que va a apelar, digamos, más adelante para que lo repongan. Ahora, todos hablan de reposición. Claro, si es que el Sodalicium sigue existiendo. Esa era la pregunta. O sea, el Papa los dejará, porque todas las decisiones las toma Vaticano. O sea, no es que ellos hayan decidido. O sea, yo estoy actuando porque tú no estás haciendo nada. Porque tal cual, Fernando, tal cual. Teniendo la oportunidad, y el Papa les insiste, inicien un camino, o sea, todavía... Justicia y reparación. Buena gente el Papa, les lanza ya el último salvavidas, espero que sea el último salvavidas. Demasiados salvavidas le han tirado a su... Ya no debió darle en realidad ese, pero ya se lo ha dado. Para mí no. Ahora, amigos, yo quiero recomendarles a Pedro, lo pueden seguir también en YouTube, tiene unas crónicas desde Mala, ¿no? Son Bitácora Maleña. Bitácora Maleña, pero en los últimos días hay una que se llama Un día de epístolas y las víctimas volvieron los sodatroles, que las he estado mirando, pero hay una donde te metes 1:31:54, que es la de la autoexcomulgados. Ahora, quiero que me expliques el tema de qué pasa con estos dos personajes, pero yo les recomiendo todo porque Pedro cuenta mucho de lo que pasó con la misión Bertomeu Scicluna cuando llegó a Lima y cómo actuó, cómo lo recibieron, las medidas de seguridad, el intento del sodalicio de saber qué pasaba. Es muy bueno el detalle que cuentas ahí en esta página de YouTube. Autoexcomulgado se llama el titular de este video, pero empieza porque hay dos personajes, un hombre y una mujer, que están a punto de ser excomulgados por el Papa. Sí, es un podcast un poquito desordenado, la verdad que no pensé grabarlo. No, pero está buenísimo porque cuentas no lo había preparado, es muy desordenado. Se entiende, para quienes hemos leído tus libros y otros, y hemos seguido las noticias, todo se va entendiendo, Claro, en resumen, lo que ha ocurrido, ¿no? Y eso nos lo acabamos de enterar ahorita, por este par de personajes que se llaman Juliana Cacha y Sebastián Blanco, que están vinculados al sodalicium. Sebastián Blanco ha sido sodalite y es un pro sodalite, es un sodalover. Juliana Cacha también ha estado vinculada al sodalicio desde una iniciativa que tenía con el cura sodalite Jürgen Daum, y está de novia con el hermano de Sebastián Blanco, con Ignacio Blanco, quien para más señas fue secretario personal y uno de los discípulos favoritos de Luis Fernando Figari. Los tres tienen una asociación que se llama Origen, ¿no? Y son pro vida y son muy proactivos en redes, en el Congreso de la República, en fin. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando empieza el cronograma de reuniones de la misión Scicluna Bertomeu, en julio del año pasado, en la semana de fiestas, arrancaba formalmente un martes por la mañana a las 9 conmigo. Así nos lo habían dicho desde que nos enteramos formalmente del inicio del trabajo de la misión. Y que la segunda en ser entrevistada iba a ser Paolo Ugaz. Y resulta que nos enteramos al poco que hubo dos personas que habían estado el día anterior, y no con la misión completa, con Scicluna y con Bertomeu, porque Scicluna el día lunes llegó retrasado, no sé si porque perdió el vuelo, no me acuerdo por qué, pero llegó retrasado,
E igual ese día lo iban a tener para el jet lag, organizarse y qué sé yo, supongo, ¿no? Era el día cero, no había ninguna reunión. Y nos enteramos por Cicluna y no por Bertomeu que hubo 2 personas antes. Porque a raíz, dentro de las no sé cuántas mil preguntas, no mil, pero digamos, fueron un montón de preguntas en el interrogatorio que me hizo Cicluna. Bertomeu se limitó a estar en su laptop y a registrar todo. Lo mismo fue en el caso de Pao. Nos hizo un par de preguntas que tenían que ver, en mi caso, con un hombre y en el caso de Paola con una mujer. Ya. Cuando salimos y Pao y yo ya estábamos compartiendo un poco, así con la adrenalina encima, qué le había dicho, qué le habían preguntado y esto y lo otro, salieron estos temas que se los habían dicho 2 personas el día anterior, ¿no? ¿Qué ocurre? En las inmediaciones de la Nunciatura Apostólica en Lima, que está en Jesús María, al frente hay una especie de como de parquecito, ya habían, y nos consta desde el día domingo, reporteros gráficos, fotoperiodistas, ¿no? Sentados ahí, caletas, ¿no? Con su cámara al costado, para registrar quién entraba, quién salía. Y a un exodálite le pidieron identificar a 2 personas que habían ido el día lunes. Y resulta que este exodálite nos dice que se trataba de Juliana Cacha y Sebastián Blanco. Una vez identificados, dijimos ya, ok, ya sabemos por lo menos dónde viene. ¿Qué ocurrió? Que después Raúl Tola escribió una columna en La República y menciona, sin mencionar los nombres, que es lo importante, que Cicluna jamás me dio el nombre de la persona que había comentado que el rigor no era tal y que en mi libro habían falsedades y exageraciones, ¿no? Casi como que yo estaba mintiendo sobre las cosas que ocurrían en Mitad Monjes, Mitad Soldados, que la mayoría de las cosas que ocurren en San Bartolo no las cuento yo, las cuentan los testimonios, ¿no? O sea, en fin. Y a Pao es por otra cosa, que esta persona, esta mujer que resultó siendo Juliana Cacha, se presentó como víctima de 2 exodálites. Resulta que esos 2 exodálites eran víctimas. Eran José Enrique Escardó y Martín Schoig, que, digamos, negados desde hace 24 años en el caso de José Enrique Escardó y desde el 2012 en el caso de Martín Schoig, negándole su condición de víctimas. Un par de escaramuzas en Twitter. Eso es victimización. Cuando la señora Cacha tiene en Twitter, yo no la sigo, pero cuando me han alcanzado estos screenshots de cosas que publica, tiene unas frases bastante virulentas y agresivas, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se volvió hipersensible? Bueno, basta que haya publicado eso Raúl Tola, un artículo pulcro, limpio, con buen estilo, que cuida los nombres y el buen nombre, simplemente se ciñe a dar hechos de lo que pasa en toda la semana, que es una cosa de un par de líneas o un párrafo. Y nos acabamos de enterar que en un tribunal peruano, Juliana Cacha y Sebastián Blanco le interponen una demanda penal por violación del secreto a Jordi Bertomeu, ni siquiera a Cicluna, que es el que efectivamente en los hechos comentó el asunto, pero claramente, por todo ya la forma como lo han planteado, Bertomeu se lo tiene que haber comentado a Cicluna y Cicluna lo ha contrastado con nosotros, como es lo que tenía que hacer. O sea, además, la reserva de los nombres, por supuesto que la protegieron.
Tan es así que a nosotros no nos dijeron, nosotros nos hemos enterado por terceros, porque hemos querido averiguar quiénes eran, que eran Juliana Cacha y Sebastián Blanco. En fin, y le interponen esta demanda por violación al secreto con el propósito de, claramente, tratar de entorpecer el trabajo de la misión Scicluna Bertomeu. Y el Vaticano reacciona. Bueno, para comenzar, el Vaticano no es una democracia, ¿no? Yo no soy católico, soy agnóstico. Me pareció bastante desmesurada la reacción, digamos, de conminar, digamos, eso sí, a una rectificación. O sea, a admitir la pendejada que pretendías hacer, ¿no? Joder a la misión Scicluna Bertomeu. Y de paso, ¿el Vaticano les ha dicho eso? Rectifíquense, porque sí, ustedes le han mentido a la misión. Los ha llamado, porque ellos se han visto obligados, claro, ante la conminación papal, que ha sido muy fuerte, muy enérgica, y ha resonado y tronado a nivel internacional, cosa que les agradezco, porque han levantado el caso Sodalicio en el New York Times, en El País, un montón de sitios. Porque claro, eso de demandar en un tribunal peruano a la misión Bertomeu, Scicluna y de paso al Papa, porque era y a quienes resulten responsables. Y Bertomeu actuaba con Scicluna y los dos eran representantes personales del Papa. O sea, el tercer responsable es el Papa, o el primero, ¿no? Entonces, esto de demandar al Papa en un tribunal peruano, donde ya sabemos cómo funcionan las cosas, y encima el fiscal admite, ¿no? O el juez, no sé qué día en la que se ha utilizado. Bueno, imagínate a un juez peruano admitiendo al Papa, ok, ya. Y está en camino. Entonces, ¿qué cosa es lo que han pedido? Rectificación, que admitan, no dicen la pendejada, pero digamos que admitan lo que han hecho. Y los llama literalmente taimados. Porque trataron de embaucar, y de hecho los embaucaron, porque se presentaron como víctimas, no siendo víctimas, a la misión para compartir una cosa que obviamente iba a ser confrontada con la gente, porque yo las cosas que he dicho ahí, sé que luego iban a ser confrontadas con la gente del Sodalicio. Obvio, para eso iba. ¿No es cierto? O sea, eso era clarísimo. O tú le dices algo así en secreto, pero eso para ti nomás. Entonces, no, pues para eso no vas. Pedro, además, ¿y les han dicho, si no te rectificas, te excomulgo? Sí, pero ayer han sacado una carta que llegó a mis manos, donde parece que han establecido comunicación con el Papa y le están solicitando una audiencia para explicarle personalmente el asunto. Bueno, me parece alucinante. ¿Y tenían plazo? ¿Tenían plazo? Tenían un plazo, sí, pero parece que han... A ver, el Sodalicium tiene brazos muy largos, que llegan al Vaticano, a los Estados Unidos, a un montón de sitios, particularmente en el Vaticano. Y Paolo Ugaz y yo, por ejemplo, hace por lo menos un par de semanas, estamos tratando de solicitar también una audiencia al Papa. Hasta el día de hoy no tenemos noticias, ¿no? Es más, sabemos que ya empezó el sínodo de la sinodalidad, ¿no? Que es una suerte de consejo de obispos de todo el mundo, y ese ha sido uno de los esfuerzos más grandes de este Papa para hacer reformas dentro de la Iglesia. Entonces, conseguir audiencia por estas fechas, pues es como un poquito complicado, ¿no? Es como el mes más ajetreado del Papa. Sin embargo, ayer han comentado en esta carta que ya están en comunicaciones con el Papa, en conversaciones con él, y que todo bien, y
Por ende, o sea, asumimos que ¿cómo se llama? Su advertencia de excomunión ha quedado entre paréntesis. Pero ¿quién dice eso? Ellos. Si no, no, claro, y además no se ha ejecutado. No, además, porque eso iba a ser público. Eso tenía que hacerlo público, la conferencia episcopal o la anunciatura. Claro, pero un par de taimadores, como lo dice el propio Papa, ¿vamos a creerle o hay que esperar? No sé, si el Papa lo recibe, es porque ya hemos visto que este Papa es demasiado buena gente. Pero la imagen que va a proyectar es: ¿qué tal, Concha? A los defensores del Sodalicium los recibes y a las víctimas, una vez más, las postergan. O sea, ese es el mensaje del Vaticano, ese es el mensaje del Papa Francisco. Recibo antes a los agentes del Sodalicio, que ya los ha recibido innumerables veces durante 8 años, 9 años, y a las víctimas todavía no ves, pero ni a una. En serio. Con lo cual, esta historia de impunidad se mantiene en lo mismo, ¿no? En una larga espera, en un largo compás de espera, donde las víctimas están esperando justicia. Desde la expulsión de Figari, además, muchas nuevas víctimas han comenzado a conocerse. O sea, han estado llamando a gente como Rocío Figueroa, Camila Bustamante, la periodista chilena que hizo la investigación sobre el caso Siervas, la otra rama femenina del Sodalicium, a Paola, a mí, a terceros, exodálites también. ¿Por qué? Porque sienten que por fin va a pasar algo. ¿Y qué? Y lo que va a pasar es que el Papa va a recibir a 2 representantes que dicen que no tienen nada que ver con el Sodalicium, pero que interfieren en la comisión investigadora. Le mintieron a la comisión para tratar de orientar su investigación sobre otro tema o desviarla. Pero sacando cuentas también, son 14 años, 13 años después. O sea, 13 años más o menos ha tardado eso. En tiempos de iglesia es poco. No. O sea, yo estoy hablando desde la portada de Tafur. Ya, eso es en el 2011. Ya, hasta pero ahora. Las denuncias de José Enrique Escardó son en el año 2000, Fernando. Claro, pero digamos, públicamente, 2000 ya. Son varias crónicas. Ya, y después de eso vino Héctor Guillén con Eduardo pero cuando va Escardó, estaba Cipriani. No me acuerdo quién era el arzobispo en el año 2000. Fujimori. No recuerdo. Pero eran una serie de denuncias que se dieron de forma sistemática entre el 2000, 2001, 2002. Y en el 2007 se destapa el caso de Daniel Murguía, un sodalite ampallado infraganti, en un hotelucho cerca de la Plaza San Martín, en el centro de Lima, tomándole fotos a un menor de 11 años. Y ahí el Sodalicium mintió una vez más. Estas cosas no ocurren en la sociedad de vida apostólica. Esto nos ha sorprendido a todos. Nadie había dado el dato de que Murguía era uno de los hombres más cercanos a Luis Fernando Figari, al fundador, al superior en ese segundo. No solamente eso, lo expulsan formalmente, pero mantienen una ligazón porque lo visitan en la penitenciaría por orden de las autoridades del Consejo Superior de esa época. Eso lo relata el sacerdote Jean-Pierre Teullet, ex cura ahora, ex sodalite, en las carpetas fiscales que están en el Ministerio Público. El sacerdote Jean-Pierre Teullet ha sido clave en las investigaciones sobre el caso Sodalicio, también en la comisión investigadora de Alberto Belaunde, quien revela el tema del hackeo de comunicaciones, porque eso hacía el Sodalicium a través de Erwin Scheuch, otro de los expulsados. Era una suerte de coordinador de hackeo de correos electrónicos y sabe Dios qué cosas más.
que imprimía incluso las pruebas del delito las imprimía, ¿no? Y se las enseñaba a todo el mundo, y hasta de su computadora se las enseñaba a Teullet. Y Teullet tiene las pruebas físicas de las copias de los correos donde Jaime Bertel sabía, Gonzalo Len, un cura del Soalicium, sabía, Eduardo Regal sabía, todos, el Consejo Superior completo lo sabía. Llegaba hasta Figari. El hackeo de las comunicaciones, y no entre ellos, a gente del exterior, a Héctor Guillén, que era el padre de un sodálite en ese momento, Franz, a Patricia Murguía, hermana del pederasta Daniel Murguía, quien desde un principio siempre tuvo la intuición correcta, creo, de que Daniel se corrompe, se pervierte dentro de la institución. Yo lo he conocido a Murguía. Ya. O sea, uno podría decir no tenía muchas luces, tenía muchas carencias, pero pederasta, a mí me sorprendió. Fue un shock, fue un baldazo de agua fría cuando un amigo del Soalicium me dice, prende Canal 4 al toque. Y estaban dando la noticia. Yo dije, wow, me tuve que sentar para ver eso. Porque me pareció re fuerte, ¿no? Y dicen que en el bolsillo de la casaca le encontraron una cámara fotográfica, terocal, condones, figuritas de Pokémon y no sé qué, o sea... Ay. Y que después, por el parte policial que publica Hildebrand en sus 13, y ya es más escabroso todavía porque cuenta detalles de lo que pasó dentro de la habitación. No, fue para mí muy, muy fuerte. Yo ahí conocí a la familia de Daniel Murguía y su hermana Patricia desde un inicio se preocupó para tratar de entender qué había pasado con su hermano. Porque eso es otra parte que olvidamos en esta historia, ¿no? Las familias de los sodálites, a las que te enseñan a odiar, te adoctrinan para que odies a tu padre, a tu madre, particularmente a tu padre, a tus hermanos, a tus hermanas, a tus amigos. ¿Por qué? Porque los buenos son ellos y los malos son los demás. Todos los que no piensan como tú y no son tus aliados. ¿Eso qué cosa es? Es una secta. Te resetea, te resetea. Obvio, te lavan el cerebro, te formatean mentalmente. Es como Matrix, o sea, tal cual. Pero claro, ese fenómeno es el que tratamos de describir con Paola en Mitad Monjes, Mitad Soldados. Lamentablemente, el asunto fue levantado por los abusos sexuales, pero es que ese no es el tema de fondo en el Sodalicium. El tema de fondo en el Sodalicium es que esta es una organización sectaria que con engaños ha logrado una serie de aprobaciones pontificias para convertirse en una sociedad de vida apostólica y por ende en una institución oficial de la Iglesia Católica. Y con ese sombrero de Iglesia Católica se pasean por la vida y perpetran hacia adentro una serie de crímenes. Crímenes que, por lo que vemos, son incapaces de ver. Sí, eso me queda muy claro. Pedro, gracias por acompañarnos. Un abrazo. No, Fernando. Abrazo acá desde Talca. Abrazo. Abrazote desde Mala. Cuídate mucho. Chao, nos vemos. Nos vemos, chao. Gracias. Pedro Salinas, periodista.